Entonces hoy es el séptimo domingo después de Pentecostés y la epístola es de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, hablaré a lo humano en atención a la flaqueza de vuestra carne. Como habéis entregado vuestros miembros a la esclavitud de la impureza y la iniquidad, empleadlos ahora para que sirvan a la justicia, para la santificación. Cuando eres esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Qué fruto sacasteis entonces de ello? Ahora os avergonzáis, porque el fin de todo esto es la muerte. Mas ahora que estáis libres del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro la santificación, que tiene como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, y el galardón de la virtud, la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por ventura se recogen uvas de los espinos o higos de los zarzales. Así todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Nos dice el apóstol hoy: como habéis entregado vuestros miembros a la esclavitud de la impureza y la iniquidad, empleadlos ahora para que sirvan a la justicia, para la santificación. Entonces hoy contemplamos la virtud de la pureza en las pláticas sobre el matrimonio que estoy dando los martes y subiendo al internet para si quieren escucharlas. Entonces contemplamos cómo Dios, según su plan original, había creado a Adán y Eva en la gracia de Dios. Y cómo su voluntad estaba dirigida hacia Dios, o sea que Adán y Eva amaban más a Dios que a sí mismos. Todas las potencias de sus almas estaban en orden, de modo que la fe iluminaba a su mente, la voluntad encendía a su voluntad y la esperanza la dirigía hacia Dios. Y todas las emociones del hombre estaban en orden perfecto también, así sometidos totalmente al mando de su voluntad. Entonces, cuando el hombre decidió, y por eso leemos en el Génesis, que estaban desnudos sin vergüenza, pero después de pecar, después de determinar su voluntad en contra de Dios, luego sintieron la vergüenza, porque la moraleja es que el pecado es un acto irrazonable que va en contra la naturaleza de uno mismo. De modo que el hombre se rebeló no solamente contra Dios, sino contra sí mismo, escogiendo una mentira, de modo que convirtiéndose, digamos, a la criatura más que amar al Creador. Entonces, siendo así, el hombre se puso al revés en sí, de modo que ahora sus emociones están por encima de su mente y de su voluntad, de modo que ennublecen a la razón. Además, la voluntad con una ceguera mental. Además, la voluntad sufre, dice Santo Tomás de Aquino, pues un egoísmo que inclina, en vez del bien común, y se inclina nomás a sí mismo y a sus caprichos. Entonces, eso es el estado actual en que estamos. Y el Señor, cuando vino para promulgar la ley nueva y para restaurar el orden en el hombre, entonces nos anuncian sus bienaventuranzas. Bienaventurados son los puros de corazón,
porque ellos verán a Dios. Y así debemos entender a la virtud de la pureza, en contra la objeción mundana que dice que la virginidad es una desgracia, que es simplemente la falta de un nuevo conocimiento y nuevas experiencias. Más bien, la pureza es la conservación de una experiencia de vivir con Dios. Es la posibilidad, es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Que hace uno capaz de controlar sus pasiones, de ver a su prójimo también como imagen y semejanza de Dios y no simplemente como un objeto de lujuria. Entonces es algo que nos hace libres y por ende que nos hace felices. Entonces eso es, y acuérdense que tenemos la vocación de reemplazar a los ángeles caídos. Entonces ellos que cayeron del cielo, los demonios. Entonces tenemos el llamado, dice Santo Tomás de Aquino, de reemplazarlos en el cielo. Entonces ellos con esa envidia hacia nosotros no quieren que los reemplacemos, sino que más bien nos asemejemos a las bestias en vez de asemejarnos a los ángeles. Y eso es la paradoja que a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Cuando hablamos de esta virtud, de la castidad, de la pureza, porque muchos dirán que pero se siente normal, es un placer de mi cuerpo que quiero sentir, pero acuérdense de que no tenemos un fin natural, no somos hechos para aquí. Es la paradoja humana de que el hombre existe nomás para ir al cielo. Y solo podemos alcanzar al cielo si sacrificamos a nosotros mismos, si probamos a Dios que lo amamos más a Él que a las cosas y a los placeres perecederos. Entonces eso es nuestra vocación en la vida, como era la vocación de los ángeles también de negarse a sí mismos, así poniéndose al servicio del plan de Dios de encarnarse y de servir a los hombres. Así también pues nosotros tenemos que perder nuestra vida para hallarla. Y eso es la paradoja de que no existimos para nosotros mismos, sino para Dios. Bien, entonces, y eso es también podemos contemplar, si pensamos otra vez también en la objeción mundana, que dice que pues el hombre, que este pecado de la lujuria pues no afecta a nadie, es un acto privado que uno hace, que no daña a nadie, ni mucho menos a la sociedad entera. ¿Cómo vamos a refutar este argumento? Ya que va creciendo la perversidad por todos lados a través del mundo. Entonces aquí ustedes en el foro público pueden utilizar estos argumentos de Santo Tomás de Aquino, que es psicólogo y filósofo y teólogo por excelencia, pero perfeccionó todo lo que era de la filosofía perenne de Aristóteles, de Platón, explicando la psicología humana según sus principios verdaderos, ¿no? Según sus principios naturales, que Aristóteles descubrió nomás observando la naturaleza. Y acuérdense que llama al pecado de la lujuria un pecado capital. ¿Qué quiere decir pecado capital? Es más, no es sinónimo con pecado mortal, sino capital, quiere decir de caput, que es la cabeza de muchos otros pecados que siguen como consecuencia de ello. Tiene muchas hijas, dice Santo Tomás, o consecuencias. ¿Y qué son las consecuencias del pecado, de ese vicio de la lujuria? Dice que causa una ceguedad de la mente, una precipitación, inconsideración, inconstancia, egoísmo, odio y el odio a Dios, quien prohíbe el deleite deseado. Existe también el deseo de los medios. Entonces dice que ya que el hombre busca nomás su placer, su felicidad en las cosas en la vida presente, le causa también una desesperación de la vida futura, en cuanto que al detenernos excesivamente en los placeres carnales, no nos preocupamos de los espirituales que nos disgustan. Ahora bien, ¿qué será el impacto social que sigue de este pecado, de este vicio de la lujuria?
Imagínense, si pueden, ¿no? Una sociedad donde los hombres y hasta las mujeres se encuentran con esta ceguedad de la mente. No piensan, no tienen la prudencia, porque ni pueden esperar para hacer juicios. Nomás siempre siguen pues lo que sea la pasión dominante del momento, la inconsideración, que no piensan en las circunstancias ni en los demás, la inconstancia, de modo que aunque te hacen un compromiso, pues por fin no lo cumplen, porque su voluntad es también herido por el egoísmo. De modo que no se van a sacrificar para el bien de la familia, sino nomás, o el bien de la sociedad, el bien común, sino nomás buscando su propio deleite. Y hasta un odio de Dios. Entonces, gente que no está interesada en las cosas espirituales, que no practican la fe, que no reciben la gracia, que no observan los mandamientos. Entonces, ¿qué tendrá como, porque se desesperan de las cosas celestiales que les disgustan? Pueden imaginar una sociedad así, ¿verdad? Entonces, si crece el vicio de la lujuria, entonces no solamente destruye al individuo, sino también a todos los demás. Será una sociedad en que los jóvenes ni se casan, ¿verdad? Buscando nomás sentir placer. O si se casan, que duren nomás unos años, ya que cuando se haga difícil, pues van a abandonar este sacrificio, buscando sobre todo el placer ahora mismo. Y además será pues una cultura que rechaza a Dios, que se burla de las cosas de Dios. Y eso es lo que actualmente estamos viviendo, ya que Nuestra Señora de Fátima nos dijo hace 100 años que las almas están cayendo al infierno como la lluvia por causa de los pecados carnales. Entonces, eso sería un buen estudio, ¿no? Que pueden hacer en el foro público, digamos, argumentos en contra de la perversidad sexual, ya que tiene tantas consecuencias psicológicas, ¿no? Que trastornos mentales, etc. Bien, entonces si ustedes saben también que en cuanto a la pureza, es la mujer que es la más fuerte, que el hombre es más débil en este aspecto, ya que su fisiología, digamos, o su sexualidad está orientada hacia fuera, ad extra, ¿no? Entonces, de modo buscando el placer en lo que puede ver y sentir. Entonces, mientras la mujer, su sexualidad es más orientada a la maternidad. Entonces, sí es más pura por naturaleza, es un sentido más íntegro con su persona y su vocación de ser madre. Y eso sabe también pues el enemigo, que desde el Génesis entonces ha atacado a la mujer, ¿verdad? Entonces dirigiéndose a la mujer, a quien ahora lleva una perpetua enemistad en contra de ella. Igual, entonces, lleva esta misma enemistad sus enemigos. Entonces, les he citado varias veces, pero eso viene del libro El misterio de la masonería, por el cardenal José María Caro. Entonces, es interesante el libro porque cita a los mismos masones de sus revistas desde hace 100 años, cuando estaban más abiertamente atacando a la fe. ¿Y qué dijeron? Pues uno de ellos, Furt, dice que, jefe de los iluminados, dice que las mujeres ejercen una influencia demasiado grande sobre los hombres para que podamos reformar al mundo si no reformamos a las mujeres. Fíjense, hace más de 100 años, antes del advenimiento del feminismo, pues los enemigos sabían que la mano que mece la cuna, así rige al mundo. Que la mujer por su pureza mantiene al hombre ennoblecido y elevado. Entonces su complot será de corromper a la mujer, como dicen, para destruir el catolicismo es preciso comenzar por suprimir a la mujer. Pero ya que no podemos suprimir a la mujer, tenemos que corromperla con la iglesia. Sí, la corrupción de lo mejor siendo lo peor. Entonces eso será su complot, imitando a Satanás, de corromper a la mujer. Entonces, y dicen, ¿cómo? Porque dice otro de ellos, hace menos de 90 años, que la religión no teme la punta de la daga,
pero se puede desaparecer bajo la corrupción. Que no nos cansemos de la corrupción. Podemos utilizar como pretexto deporte, higiene, centro de salud. Es necesario corromper al fin de que nuestros chicos y chicas practiquen nudismo en su modo de vestirse. Y para evitar demasiada reacción hay que avanzar de una manera metódica. Primero desvestirse hasta el codo, luego hasta las rodillas, luego la parte de arriba del pecho, los hombros, etcétera, etcétera. Y corresponde exactamente a lo que profetizó la Virgen de Fátima. Nos dijo Beata Jacinta, una de las videntes, que ciertas modas en 1917, que ciertas modas se introducirán que ofenderán mucho a nuestro Señor. Personas que sirven a Dios no deben seguir las modas. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre lo mismo. Los pecados del mundo son muy grandes. Entonces ella profetizó este cambio de la moda en cuanto a la indumentaria como parte de un complot de corromper a la mujer. Y que vemos hoy en día, pues ya van poniendo las cosas más escandalosas en los deportes, sobre pretexto de deporte, higiene, centro de salud, ¿no? Entonces, voleibol de bikini, ya van a tener, creo que en los Juegos Olímpicos, danza de tubo, ¿no? Entonces, porquerías escandalosas, propias de una mujer de la calle, entonces que ya se van poniendo como si fuera algo normal. Y todo en honor del cuerpo que es el fin, ¿no? del hombre moderno, ¿no? de glorificar su cuerpo. Bien, entonces, ¿qué es el sentido positivo cuando hablamos de este tema? ¿Cómo debe de presentarse la mujer? Y ustedes saben que, tomando la analogía de la Santa Misa, vemos que lleva un velo, el sagrario, el cáliz, también cuando consagramos el copón. Entonces, velamos a los objetos más sagrados. ¿Y qué impacto tiene la vista de tal velo? Entonces, ¿nos quita la reverencia? No, más bien nos la provoca, pensando que lo que está atrás no puedo ver como cualquier cosa. Es algo sagrado, es un misterio digno de reverencia. Igual cuando la mujer se viste con dignidad, presentándose como hija de María, como hija de Dios, entonces ella llama la atención del hombre para que la respete y la venere como es. Por fin alcanza lo que tanto quiere, de ser amada como persona y no simplemente como objeto de lujuria. Pero acuérdense que eso es el punto débil del hombre, por lo general, que peca por la vista. Y si ve a la mujer como objeto de lujuria, pues la mujer está corrompiendo a su alma. De modo que en vez de hacerse caballero, ¿verdad?, se asemeja más bien a las bestias, ¿no? Entonces, si se presenta como dama, inspira que el hombre se ennoblezca para ser como caballero, para así ganar su afecto y amor. Entonces, a las mujeres que se visten provocativamente, así a propósito, para hacer pecar a los hombres, que escuchen pues las palabras de San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, que dice: tú eres más criminal que los que envenenan al cuerpo. Tú asesinas no al cuerpo sino al alma, y no es a enemigos a quien lo haces esto, tampoco empujado por una imaginaria necesidad, ni provocado por injuria, pero salido de una torpe vanidad y orgullo, ¿no? Entonces, así Satanás sabe que será pues el punto débil de cada quien, ¿no? Del hombre por la lujuria de la vista y de la mujer por la vanidad. Entonces, y que es también un pecado como la soberbia, un pecado capital, del cual siguen muchas consecuencias, y así puede arruinar pues a la sociedad cristiana. Bien, entonces por eso el Papa pues la Beata Jacinta nos recordó que no debemos seguir la moda, sino debemos de establecer la moda. ¿Estamos siguiendo al mundo o estamos conformando al mundo a Cristo? Esa es nuestra vocación. No somos seguidores, somos los líderes, somos la sal de la tierra, la luz del mundo, somos la iglesia militante,
Nosotros estamos imponiendo el orden de Dios en el mundo y no como cobardes simplemente siguiéndole. Entonces que recordemos lo que es nuestra vocación. Y si quieren una norma de practicar, pues fue al Papa Pío XI en 1930 que dio estas normas muy factibles hoy en día, de que sus palabras son: recordamos que un vestido no puede llamarse decente si tiene un escote mayor de 2 dedos por debajo de la concavidad del cuello, si no cubre los brazos por lo menos hasta el codo y escasamente alcanza un poco por debajo de la rodilla. Además, los vestidos de material transparente son inapropiados. Que los padres mantengan a sus hijos, a sus hijas lejos de los juegos y concursos gimnásticos públicos, pero si sus hijas son obligadas a asistir a dichas exhibiciones, que observen que van vestidas totalmente y en forma modesta, que nunca permitan que sus hijas se pongan indumentaria inmodesta. Ahí está pues la tarea para los padres de familia. Y aunque uno puede decir que tal vez ciertos detalles es lo que propone el Papa, se pueden variar según el contexto. Por ejemplo, ahí tienen una norma todavía factible que una mujer puede seguir. Y si la sigue, puede decir a Dios al fin de su vida que ha seguido pues, a lo que le dijo al Papa, ¿no? Entonces no será rea de pecado por haber obedecido, ¿no? a este consejo de la Iglesia. Y eso es mi otro consejo sobre este tema, ¿no? De la obediencia practicar la obediencia para ser más casto. ¿Y por qué? Primeramente, como muchos sienten que aunque les parece correcta la castidad, pero parece poco factible, pues cómo ser casto realmente viviendo en este mundo. Es por no conocer el poder y la eficacia de la gracia de Dios. ¿Okay? Por la gracia de Dios somos lo que somos de bueno. Y nos dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes, mas resiste a los soberbios. Entonces, si quieres ser casto, recogido, fervoroso, devoto, que te hagas primeramente humilde y obediente. Porque por la gracia de Dios somos lo que somos. Son gracias que primeramente recibimos, que nos fortalecen. Y además, por la humildad y la obediencia buscamos consejos, ¿no? Entonces uno no tiene que ser muy inteligente para ser santo, sino muy obediente. Nosotros como padres siempre estamos a su servicio, ¿verdad? Nosotros que nacimos en pecado original también, que hemos tenido nuestras conversiones, y sobre todo que hemos estudiado por muchos años toda la ciencia de los santos. Y de los santos que eran también muy lujuriosos, como San Agustín, que decía: Señor, dame la castidad, pero mañana. O San Gabriel de la Dolorosa, que era tan popular en las fiestas y bailes con las chicas así de joven. Entonces ellos llegaron a ser muy castos y nos cuentan cómo. Entonces toda esa sabiduría está a su alcance si solo uno busca el consejo. Por ende dice la palabra de Dios: no hagas nada sin consejo, y después de hecho no tendrás que arrepentirte. Dice Santa Teresa de Ávila que la obediencia es el camino que más presto lleva a la suma perfección. Y Santa Matilde dice que el Señor le dijo que la obediencia contiene en sí misma las riquezas de todas las otras virtudes. Así como el niño que no es inteligente, pero participa en toda la sabiduría de sus papás simplemente por confiar en su juicio y por obedecerles. Así, entonces, dice Santo Tomás que es la virtud mayor en cuanto a las virtudes cardinales, ya que dice, y entre tales virtudes morales, aquella es más importante, desprecia un bien mayor para unirse a Dios. Entonces, otra vez, si contemplamos qué pasó con Adán y Eva, por un pecado de su voluntad, entonces se determinaron en contra de Dios y causaron una rebeldía en sus personas, ¿no? En sus almas. Entonces, si podemos establecer el orden en la voluntad dirigida a Dios sobre todas las cosas, por la obediencia y por la caridad,
Así tendremos más poder para moderar también a las demás emociones y pasiones. Entonces por eso dice que tiene tanto mérito cuando obedecemos, porque como dice San Gregorio Magno, que con razón se antepone la obediencia a las víctimas, a los sacrificios de animales o de cosas, porque por esta se sacrifica la carne ajena, mientras que por la obediencia se inmola la propia voluntad. Y que de esta experiencia que ya sentimos como desde la adolescencia, pero hacer mi voluntad es como la esencia de quién soy, ¿verdad? Entonces que es mi vida, entonces tengo que tomar mis propias decisiones. Acuérdense que como individuo no somos hechos para nosotros mismos, sino para Dios. Esa es la paradoja, ¿no? Y dice al mismo San Gregorio que mientras nos sometemos humildemente al mandato ajeno, internamente nos superamos a nosotros mismos, que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces por obedecer, entonces nos conquistamos y encontramos esa libertad de espíritu, de modo que podemos servir a Dios. Y como dice el Señor, al que busque salvar su vida la perderá, mas al que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y así entonces, si somos obedientes y humildes, recibiremos las demás gracias, incluso esta pureza de corazón, y podremos escuchar un día: bienaventurados, felices son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,